Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra semanita más al podcast de Guía Educativa. En esta ocasión tenemos la grandísima suerte de contar con Joaquín Virgili. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas, un placer estar con vosotros. Pues nada, bienvenido, el placer es nuestro. Y bueno, estamos aquí Salvador Montaner y un servidor Javier Prada. Hola, Salvador. Hola, Javier, ¿cómo estás? Pues nada, vamos a pasar un ratito agradable. Yo creo que ya hemos estado hablando un poco fuera de cámara y no, hoy traemos emprendimiento, hoy traemos evolución, progreso, hoy traemos... va a ser un poco raro porque lo que veníamos hablando era como mucho de reflexiones pedagógicas, didácticas y cómo se aplicaba esto a las aulas, y hoy traemos innovación. Pero es que en ese proceso, Joaquín, es necesario también que se introduzca la IA y se introduzca una educación, una formación constante, ¿no? No sé qué, si te parece, por poner un poquito en contexto, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu perfil, tu formación, tu experiencia así un poco más grande. Ya te dejo que hables y ya me callo, perdón. Claro, no hay problema. Gracias, Javier. No, pues explico un poquito quién soy yo. Yo soy Joaquín Virgili, tengo 37 años y soy de formación informático, pero también estudié Administración y Dirección de Empresas. En mi caso, vengo de una familia de profesores. Mi madre era profesora, mi padre no, pero daba algunas formaciones a empresas. Mi tía y mi tío sí, mi abuela también. Bueno, vengo de una familia que casi todos son profesores de educación secundaria, de universidad. Y en mi caso es algo que yo soy de un perfil más impaciente, entonces a mí me costaría ser profesor, pero cuando descubrí en cuarto de ADE las simulaciones, pues me enamoró ese tipo de metodología activa, me impactó de tal forma que yo hice el trabajo de final de carrera de cómo simular marketing estratégico desde un punto de vista econométrico, un poco para encajarlo en lo que sería el contexto de ADE. Y fue un trabajo que fue bastante chulo, me fue bien en ese ámbito. Y después estuve muchos años pensando cómo puedo yo hacer esto de forma profesional, ¿no? Porque al salir de la carrera pues me dediqué a otras cosas. Me dediqué un tiempo a ser analista de sistemas financieros. Uy, creo que se ha ido la cámara. No, te escuchamos. Oye, se haya parado, te seguimos escuchando, tranquilo. Retomo. Sí. Pues me dediqué un tiempo a ser analista de sistemas financieros. Estuve un tiempo en el Reino Unido. Volví, bueno, estuve un tiempo volví con un trabajo de analista de datos en una startup y allí viví lo que es estar en una empresa de nueva creación. Y salí de allí un poco quemado y me fui a hacer un Erasmus en Italia con especialización en inteligencia artificial. Esto fue hace 11 años prácticamente. Entonces era una época que la inteligencia artificial no tenía nada que ver con la actual. O sea, la generativa no existía aún. Existía toda la IA predictiva de encontrar rutas, ese tipo de cosas. Pero no, la generativa en ese momento, si existía y era muy incipiente, no la estudiábamos. Y después volví, me dediqué un tiempo a consultoría y al salir de consultoría, empecé un Executive MBA en IS y lo empecé, que de hecho cuando me entrevistaba el director de admisiones, me preguntó un poco cuál era el motivo, ¿no? Pues el motivo habitualmente es para mejorar en tu trabajo o para ganar más dinero, ¿no? Y yo en mi caso le comenté, porque era así, que yo quería conocer cómo funcionaba un MBA por dentro, ¿no? Y qué mejor forma que hacerlo, porque quería venderles simulaciones. Obviamente se rió, le hizo mucha gracia y con razón. Pero el hecho es que al terminarlo, entre terminarlo y poco tiempo después, conocí a las personas adecuadas ahí dentro, había una oportunidad de rehacer el beer game, el juego de la cerveza. Entonces hicimos un piloto, ese piloto funcionó, lo empezaron a usar, de ese piloto se animaron a hacer otra y otra y otra. Ahora ya llevamos 10
simulaciones desarrolladas con IS. Tenemos otras 5 propias y, como digo, sin broma, nos han usado en todos los continentes menos en la Antártida. Esperamos a ver si algún día abren una escuela de negocios allí. Todos andará. Sí, dime. Todos andará, todos andará. Sí, ya harán algo allí, pero bueno, yo creo que hay demasiada poca gente. Pero bueno, no, muy contento de poder hacer lo que me apasiona. De esto hace ya 7 años y obviamente a nivel de tecnología las cosas han ido cambiando mucho, sobre todo desde hace 2 años, ¿no? De los inicios de ChatGPT. Pues sí. Esto no para, Joaquín. Voy a tirar un poco del pasado, si te parece. Después hablamos un poco y del futuro. Tú has empezado diciendo una cosa que me gusta mucho, que es que vengo de una familia de profes. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque no te haya dado opción de dedicarte 100% a la clase y demás, pero lo has vivido, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en el que has tenido la más mínima oportunidad de conectar, lo has hecho y los resultados estás viendo que al final, como decía yo, ¿no? Conecta puntos, ¿no? Entonces, en esa línea, por poner un poco más de foco en la innovación y en la creatividad y demás, ¿qué destacarías tú de tu pasado como emprendedor? Algo que tú dijeras, ostras, tío, es que lo he conectado y encima todo ha funcionado. O sea, vamos a empezar por los éxitos, un poquito. Algo así que tú... Bueno, de mi pasado y mi presente, sigo considerándome emprendedor. La empresa tampoco tiene tantos años y aún estamos, diría, en una fase bastante inicial. Éxitos, yo creo que el mayor éxito para mí fue al finalizar el piloto y ver verles las caras de entusiasmados, porque asistí presencialmente al piloto que hicieron en IS y se reunían en salas, ¿no? Para jugar, salas de reunión, ¿no? Pequeñas. Y estaban todas conectadas por un mismo pasillo y al terminar la sesión, verles salir y discutir animadamente y como muy excitados, ¿no? Por la experiencia, que es un poco lo que yo había vivido cuando jugaba la simulación, pues hacía ya casi 10 años. Para mí fue el mayor éxito, porque es ese lo que se llama mucho o lo que se habla mucho en el mundo de las startups, el product market fit, ¿no? El ver que el cliente le gusta, le encaja y obviamente, pues si a la universidad, si tiene una buena evaluación, ¿no? Del uso de la herramienta, la van a seguir usando. Entonces, para mí eso era crítico. Y después, bueno, el tener la confianza de otros profesores que se han ido animando a hacer más simulaciones. Porque al final, claro, con un solo producto no se podía vivir ni mucho menos. No, pero te da esa información para poder pivotarlo y para poder seguir mejorándolo y sobre todo las ganas, ¿no? Lo que tú dices, ese punto de éxito que tú dices, ostras, qué guay, venga, pues vamos a seguir intentándolo que hay buen feedback, Claramente, ¿no? Es que yo creo que si en cualquier producto, ¿no? Y más educativo, si no te genera algo diferencial, si no aprendes más o te entretienes más, porque hay una parte, hoy estaba en IS de nuevo y un profesor lo ha comentado, ¿no? Que hay una parte de lo que hacen que es edutainment, entre comillas, ¿no? Hay una parte de entretenimiento dentro de ese concepto de educación. Porque más cuando es formación no obligatoria, ¿no? Claro. Entonces, si es algo que has elegido y estás pagando, no puede ser muy seco y árido, ¿no? Tiene que ser algo que te saque un poco del día a día, que te haga pensar, que te impacte y en ese sentido las simulaciones pues son eso, ¿no? Es una experiencia que viven y entonces al ser metodología activa, ¿no? O se involucran. No pueden ser como una clase, una masterclass típica. No. Sí, no es simplemente escuchar y te puedes quedar dormido, no. Aquí o juegas o pierdes fuera. O estás fuera. Sí. Totalmente.
No sé, Sara, si tú quieres comentar algo, párame en cualquier momento. Yo sigo, que tengo aquí... No, te he comentado que si yo me veías hoy escuchando, porque estaba disfrutando con la conversación. Vale, vale. Tú no te preocupes que si me surge alguna cuestión, pues la planteo. Perfecto. Somos de Abrir Melones, como bien sabes, y creo que has abierto varios ahí en tu speech, bastante interesantes. El primero, y este es duro, ¿vale? Si te parece, vamos a hacer una entrevista muy enfocada al emprendimiento Sí. en tecnología educativa y al cómo la IA está haciendo cambiar también ese emprendimiento, ¿no? Entonces, la primera parte es, cambiamos de metodología, o sea, pasamos de una metodología más tradicional a una metodología más nueva y se necesitan herramientas nuevas. Y en esas herramientas tiene que haber emprendedores como tú, como otros compañeros que tenemos, que generen esas herramientas. Primer melón gordo. ¿Cómo de chungo, de verdad, es el mercado de las EdTech? ¿Vale? O sea, ¿cómo de complicado es batallar día a día ahí, intentar conseguir nuevos clientes, intentar retener lo que tenemos? O sea, ese es el primer melón. Los otros dos me los guardo para cuando me respondas este. Sí, de uno en uno. Los melones de uno en uno. Vale, el tema de apertura, retención, cómo es el mercado. En mi caso, comentarte que yo estoy en un nicho. Si EdTech ya es difícil de por sí, el nicho de educación ejecutiva es aún más difícil. Sí, es muy pequeño, realmente es muy pequeño. En agosto, principios de agosto, que es ya, o sea, de aquí 2 semanas, estaré en Chicago en un evento anual de la Academy of Management, que es donde va a estar todo mi mercado prácticamente, unos 10.000 profesores. No hay más. De educación ejecutiva, de universidades, escuelas de negocios que hagan MBAs, estos tipos de programas, no hay más. O sea, es un mercado muy pequeño. Los ciclos de venta, ese es el tema típico, son muy largos. Comentas, o sea, en un primer año, yo ya hablo en años, en un primer año ves que hay interés de algo, ¿no? En un segundo año se puede llegar a concretar en algún tipo de propuesta específica y se consigue el presupuesto para el tercer año. Eso es lo habitual, 2, 3 años de ciclo de venta. Sí, muy largo. Pero bueno, ya estoy acostumbrado. Y después la parte de apertura, aún estoy experimentando con ello y está siendo, pero bueno, es algo que ya conocíamos. Y la parte de retención es la parte que yo diría que es buena en este sector. Si hay algo que funciona y que gusta, no hay motivos para cambiar. Y de hecho, yo siempre lo digo, que si un profesor te usa, te va a usar toda su vida, digamos, de profesor. O sea, es así, porque no quiere aprender una nueva herramienta. ¿Cuál es el problema en este sentido? Que tú puedes tener una herramienta nueva, mejor, muy chula, que es más barata que un competidor, que te encuentras con esa barrera de entrada. Que si ya existía una herramienta previa que cumplía más o menos con lo básico que necesitaba, mientras el profesor da clase estás fuera. Los simuladores en ese sentido no son tan nuevos. Quizás sí la apreciación por una parte de los profesores, ¿no? de esa metodología que exista, pero se vienen usando desde los 80. Entonces ha habido como oleadas, ¿no? de tecnología en simuladores. Inicialmente eran muy caros. Me acuerdo que un profesor que había estado en esa oleada, obviamente yo no había nacido, me comentaba que les hicieron como una conferencia de que hacer un producto de este tipo costaba $1.000.000. Y más adelante, obviamente, ha ido bajando y obviamente, y eso eran productos instalables en el ordenador, o sea, toda la dinámica también era mucho más compleja. Hasta hoy, que en nuestro caso pues cuestan decenas de miles por el rango bajo y básicamente la conexión es online y toda la usabilidad es otra historia, no tiene nada que ver. Entonces, ha cambiado mucho, pero aún sigue siendo la simulación un terreno o una herramienta relativamente cara y relativamente aún la curva de aprendizaje relativamente elevada. Nosotros, o nuestra propuesta, intentamos solucionar esto, ¿no?
todas nuestras simulaciones tienen la misma plataforma. Entonces, si un profesor ha utilizado una simulación, ya sabe o tiene las mismas herramientas para usarlo. Y después, en el tema costo, yo confío mucho precisamente en la IA generativa, ¿no? Y esto ya será para el siguiente tema, ¿no? Pero ese era el siguiente, ¿no? Que cómo está afectando la IA a todo ese proceso. Pues mira, te respondo ya a esto. La IA generativa nos multiplica, muchas veces se piensa más en externo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la IA generativa de cara afuera, ¿no? Para el cliente. Pero yo lo que usamos nosotros es mucho internamente para reducir costes, para hacer más con menos. O sea, a nivel de desarrollo fácilmente multiplica por 2 a una persona. A nivel de contenidos, por más, te diría por 3 o por 4. Si antes, en otra startup que estuve, en profe.com, equipo de contenidos llegamos a tener 4 personas. Pues ahora con mi startup, que tenemos 2 líneas de negocio distintas, con 2 marcas, que son Eureka Simulations y Pro Evaluation Systems, tenemos una persona y lo lleva todo con, digamos, ella sola. Entonces, eso ha cambiado mucho la capacidad de una startup de conseguir cosas que tengan más impacto, ¿no? Porque con los mismos recursos puedes hacer más. Y eso es crítico, ¿no? Esa capacidad interna de hacer lo mismo, ya no digo de hacer más, sino de hacer lo mismo con menos personas. Y después de hacer más, pues ha abierto muchas posibilidades. Una de ellas, la que a mí me gusta más, tenemos una simulación de alineación de stakeholders, ¿no? De partes interesadas, cómo se coordinan y cómo llegan a un acuerdo, que solo se podía jugar en multijugador, básicamente porque había un componente de negociación, ¿no? Y de toma de decisiones. Pues desde que existe ChatGPT o la API de GPT, nos conectamos con la API, le pasamos el contexto con distintos tipos digamos, de orquestación. Lo que conseguimos es que GPT pueda representar uno o todos los roles menos uno, porque obviamente tampoco tiene mucho sentido. Bueno, en un contexto de consultoría podría tener sentido que jugara la GPT solo, pero digamos que en un contexto normal te permite tener una simulación de un solo jugador y que no necesites toda la clase. Entonces, o en otros contextos más habituales, si hay, por ejemplo, uno de los roles que tiene menos peso, que ese rol lo juegue GPT, en vez de que lo tenga que jugar o bien un equipo, que allí pierden un poco de experiencia, o bien que lo tenga que jugar el profesor o un asistente. Qué buena, qué buena. Salva, ¿quieres comentar alguna cosita? Dale, adelante. Sí, quería aprovechar que estamos hablando de la IA generativa para preguntarte a ti, Joaquín, si nos podrías concretamente en tus startups, en Kutsu Partners y en Eureka Simulations, si nos podrías compartir algunos ejemplos de cómo la IA generativa es utilizada en estas dos startups. Sí, claro. Tenemos ejemplos desde el uso, empezaré por el uso más básico que existe. Tenemos una herramienta que dirigimos expresamente a profesores, en este caso está pensada para profesores de educación ejecutiva, pero realmente es agnóstica. O sea, se podría usar en cualquier ámbito, que es GPT Workshop. Que esta herramienta lo que hace es unir varias inteligencias artificiales generativas, como por ejemplo GPT, también tenemos la de Claude, no sé si creo que tenemos la última, la Sonnet. Me puedo equivocar ahora porque todo esto cambia tan rápido que el nombre puede que no sea el correcto. Y también IAs de generación de imagen como Midjourney, DALL-E creo que están en la 3 ya, y alguna más, creo que había alguna más que ofrece Amazon. Entonces, esa herramienta lo que hace en un solo hilo, ¿no? Es que le puedes ir haciendo prompts y preguntarle a una de estas IAs por separado y que te genere una respuesta. Y esto se usa en clase, por un lado, para que entienda, digamos, cómo funciona la IA generativa y en un contexto, en IS, por ejemplo, lo uso en un contexto de Design Thinking. Para talleres de Design Thinking, generación de ideas, generación de logos, cómo resolver un problema, pues que se puedan apoyar en estas IAs. Entonces, lo que tienen es básicamente eso, un hilo donde van haciéndoles preguntas
Y también algo que les ponemos es el coste, ¿no? Tienen como un presupuesto y ese presupuesto, pues como cada pieza, cuánto cuesta y les va disminuyendo el presupuesto, un poco para también tengan una idea de que un servicio como Dalí cuesta una décima parte que Midjourney, ¿no? Pero quizás pueden utilizar, esto ya es como más avanzado, pero pueden utilizar servicios más sencillos para hacer unas primeras consultas, iterar y después cuando ya tienen el prompt bueno, utilizar las más caras, que igualmente sigue siendo todo muy barato, pero en escala pues puede tener más sentido, sobre todo pensando que ellos son ejecutivos y que en algún momento pueden industrializar este tipo de herramientas. Ese sería como el uso más básico. Y después tenemos de los usos más avanzados, es este de Haline que os comentaba, ¿no? El poder reemplazar por completo un equipo con toma de decisiones, con conversaciones. También votan las propuestas, dan una argumentación de por qué han votado las cosas. O sea, es usar, en este caso, la IA generativa para tomar el control, digamos, de un equipo. Y esto ha sido de lo más difícil y que ha costado más, pero también sorprende mucho cuando juegas porque, claro, le damos el contexto de todo lo que ha hecho y básicamente va haciendo cosas y va respondiendo a lo que hacen los demás. Y es muy divertido, pues eso, de experimentar. Y por en medio, sí, dime. No, sí, que, ahora os voy a comentar una cosilla con lo que has dicho del juego, el rol de la IA en el juego. Ahora. No, y por en medio otros usos que tenemos. Uno que yo creo que será muy común, si no ya hoy, en breve, es dentro del simulador montamos un chatbot en el que le damos el contexto de cómo usar la simulación y sirve como un chat de resolución de dudas. Entonces, en Haline tenemos acciones que el usuario puede tomar y a veces pues se puede perder, ¿no? O no sabe qué tiene que hacer. Pues puede usar ese chat como para resolver sus dudas, de dónde ir y directamente en el chat se le pone el enlace, ¿no? Y para eso también usamos IA generativa. Y me dejo algún uso. Estoy pensando ahora. Bueno, y ahora con Haline estamos experimentando, pero esta parte es como la más, ya, ¿cómo le diríamos? La cereza en el pastel para crear casos. Para crear casos, para digamos, generar la información de los stakeholders, generar decisiones de forma automatizada con un solo prompt. Que al final, por detrás hay más que un solo prompt, hay un agente, ¿no? Que lo que hace es, sí, diseminar o distribuir las distintas consultas y recopilando la información para tener el caso creado. Y creo que me dejo alguna, pero bueno, básicamente estas serían las principales que tenemos. Así ya sé cómo me dejaba, perdón. Dale, por favor. Y en Pro Evaluation Systems hay otro que creo que también es bastante interesante, que es, en Pro Evaluation Systems lo que hacemos son evaluaciones de personas, ¿no? Y generamos informes de forma automatizada. En la generación hasta ahora, la mayor parte era pues codificada previamente. Y lo que hemos encontrado es que si bien hay una parte que es la cuantitativa, que tiene que estar codificada previamente, la parte cualitativa lo hace muy bien GPT. Lo que pasa es que se le tiene que dar muy buena guía. Entonces, en un inicio probamos, por si también sirve a alguien que lo esté probamos a ir solo con un prompt y vimos que no acaba de funcionar bien y ahora hacemos toda una serie de cálculos intermedios y le damos la guía, le damos el prompt con esos cálculos intermedios. Ha vuelto a fallar la cámara. Uy. No, pero te escuchamos. Sigue Vale, ya estoy de vuelta. Vale. Y no, básicamente lo que decía, que hacemos los cálculos intermedios y se los damos con el prompt y ahí ya sí que genera una buena, digamos, evaluación cualitativa y les da un plan de acción, que es algo que de otra manera sería prácticamente imposible. Wow. Pues yo unos pocos de ejemplos, Salvador. Sí, ¿Qué os parece?
una pasada. Más lo que comentabas del trabajo desde dentro de la startup. O sea, desde el uso propio, y estos son usos externos. O sea, que Sí. vosotros estáis dando fuerte y flojo a la IA y me alegro porque para eso está, ¿no? Al final, si no tenemos una nueva tecnología y no la usamos, pues bueno, habrá otros que lo usen por nosotros, ¿no? Que Sí, lo que no, y yo- ahí hay un inciso también. Sí, sí, sí. Hay un libro que no sé si quizás lo conoceréis, el Cointelligence, ¿os suena? De Ethan Mollick. No, pero Sí, creo que sí. No lo he leído, pero me suena haberlo Es muy, muy, sido muy tratado. recomendable. Si no lo habéis leído, ya estáis tardando. sí, 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 ya voy sobre la marcha. Es un libro Cointelligence de Ethan Mollick. Ethan Mollick es un profesor de Wharton. Él también es un divulgador de todo el uso de la IA, sobre todo pues, en ese nicho de la educación ejecutiva. Y él lo comentaba porque él habla de 4 cosas. Bueno, habla de la inteligencia artificial generativa primero como una General Purpose Technology, que por casualidad también es GPT, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el otro GPT. Y habla de, pues eso, de la IA como un Internet o como una electricidad, que te permite hacer muchas cosas nuevas y Claro. muchas de ellas aún ni se han pensado, ¿no? Porque permite cambiar la estructura de cosas que se hacen actualmente y hacerlo de otra forma, ¿no? Y él hablaba de 4 temas, y estos los tenía apuntados porque creo que son interesantes de tener en cuenta, ¿no? Y él dice, para cualquier actividad, no solo la educación, sino también para el propio trabajo de uno, o para cualquier actividad hasta a nivel personal, yo también la uso a nivel personal. Habla de 4 temas, ¿no? Uno es invitar la IA a la mesa, ¿no? O sea, para cualquier cosa que hagas, pensar, para eso tendría sentido también usar la IA. Por ejemplo, yo lo he intentado usar para dieta, lo he intentado usar para una tabla de ejercicios, la verdad, ¿no? O para problemas a veces de salud o cosas así, pues yo ya no busco en Google prácticamente. A veces, obviamente, sí, para ni que sea averiguar que no esté alucinando, pero cada vez pasará menos lo de alucinaciones. Después también en procesos dice de igualmente no confiar ciegamente en la IA y tener una persona en el bucle, ¿no? Tener una persona que revise los resultados. Y eso depende de la actividad. Si es una actividad donde, por ejemplo, tengas que citar fuentes o donde la veracidad es crítico, pues ahí es muy importante verificar que todo lo que ha puesto es verdad. Pero si es un resumen de un texto, pues es menos crítico. Los resúmenes de notas, por ejemplo, los hace muy bien la IA generativa y prácticamente no introduce nada nuevo porque se ciñe a lo que le has pasado. Después también habla del tercer punto de tratar a la IA como si fuera una persona, ¿no? Como si fuera un compañero, por eso yo creo que el libro se llama Cointelligence, ¿no? Una cointeligencia que trabaja contigo. Si en programación, por ejemplo, tenemos un concepto que se llama pair programming, ¿no? Programación en pares, pues sería parecido. Y ahí lo que dice él, también afinando este concepto, es pidiéndole quién quieres que sea. O sea, por ejemplo, lo de actúa como un profesor experto en matemáticas o actúa como un consultor en educación. Un poco para, al final lo que es, lo habéis hablado supongo, lo conoceréis, que son modelos probabilísticos de lenguaje, ¿no? Entonces es un poco enfocándole en qué áreas tiene que ir a buscar, ¿no? Esas probabilidades para sacar la información más correcta. Y finalmente también otra cosa que es como muy básica, pero te hace pensar que la IA que utilizamos hoy es la peor que nunca vamos a usar. Ya están hablando de GPT-5, acaba de salir ayer mismo Llama 3.1 y Llama 3.1 está sacando, lo tenía por aquí también, está sacando unos resultados en exámenes de matemáticas, unos resultados brutales. En el GMAT cuantitativo, 96%. Yo me acuerdo de hacer el GMAT para entrar en el MBA y creo que de cuantitativo saqué más o menos, o quizás un poco menos. Y de verbal saqué menos que GPT-4o,
que es el que tiene mejor puntuación actualmente. Pues Llama 405B, 96% en cuantitativo. Llama es open source, ¿no? Porque quiero recordar que Sí, Facebook es open sí. source. Se puede usar a través de Hugging Face. No, es brutal. La capacidad que tenemos a nuestro alcance es increíble. Y la rapidez a la que está evolucionando es inaudita. Yo estoy esperando ya que salga Sora, pero la verdad es que ya hay, por ejemplo, otros modelos de vídeo como Runway 3, creo que es. Y no, es que no me da tiempo probarlos, pero la verdad que las capacidades que tenemos son brutales. Te compartí un libro, que después te mando los enlaces, no te preocupes. Estos enlaces después los subimos al podcast en algún enlace por ahí abajo. Que me estoy terminando de leer, que me lo regalaron en El Amigo Invisible, que es de Kai Fu Lee, que es otro emprendedor chino brutal, ¿vale? Que ha sido estadounidense chino, ¿vale? O sea, tiene el tío las dos nacionalidades y, bueno, una pasada. Y habla de las superpotencias de la IA. Y comenta el caso de AlphaGo. Comenta el caso de AlphaGo, es que este hermano que te he dicho, me lo apunto porque lo tengo que saltar. Y además, como tú has sacado los libros, saco yo los libros porque estoy enganchadísimo. Este tío habla que da gusto. Es verdad que es muy pro China, evidentemente ahora mismo es Business Angel allí, o sea que su comer, pero pone un caso muy particular que habla de cuando AlphaGo ganó al Go, al mejor jugador de la historia de China del Go. Entonces, ¿qué pasó? Que para el resto del mundo no hubo ninguna noticia más que un par de artículos en algún periódico por ahí suelto, pero para China había no sé cuántos millones de chinos viendo en directo la partida y flipándolo, ¿sabes? Sí, Entonces, ahí lo llevo a la simulación, o sea, lo llevo a lo que tú, a lo que estáis trabajando desde vuestras empresas, que es, tú no sabes lo que es hasta que estás dentro y lo vives. Y cuando estás dentro y lo vives, empezamos a hablar. Entonces, en ese sentido, enhorabuena por haber sacado esos productos tan, como hemos dicho, con unos ciclos de venta tan, que eso para cualquiera que hemos sido algún autónomo sabemos lo que es y conlleva un esfuerzo brutal, pero es lo que también tú dices, la retención después a largo plazo. O sea, un profe o una profe que esté contento o contenta por la experiencia y demás, sabes que para el próximo curso casi lo tiene. Entonces, Salva, te paso la bola, todo tuyo. Vale, no, tranquilo. Estaba escuchando y hablar sobre cómo está evolucionando la inteligencia artificial de rápido, que incluso, Joaquín, yo diría que ya estamos hablando, si no ya, pero casi en breve, sobre la inteligencia artificial generativa cuántica. Este concepto no lo conozco. Yo lo que conozco, digamos, a nivel de comparar, ¿no?, los niveles de inteligencia es el de la general, lo de la AGI que dicen, ¿no? Que eso, yo he leído, ahora también hay una corriente como contraria a todo el tema de la IA, porque... Además, dos extremos, no hay uno intermedio. No, parece que no. Está a favor de la AGI o está en contra de la AGI. O sea, yo no les hay... entiendo, porque como todo, primero hay un hype muy elevado y después muchas de las cosas, aunque sean ciertas y reales, cuestan mucho de industrializar, ¿no?, de conseguir llevar a producción y que se usen en masa. Pero yo me acuerdo de un post de alguien que decía, bueno, esto ya está, habrá otro invierno de la IA. Y yo le dije, pues mira, yo creo al revés. En 2027, si no antes, tendremos una AGI, una inteligencia artificial general. Y GPT-5, que estará cerca de eso, están hablando ya de que tendrá un nivel de inteligencia de un doctorando. Y claro, lo interesante es de un doctorando de cualquier materia. O sea, que ya estamos hablando de que el GPT en versión 5, como inteligencia artificial, podría superar a la inteligencia humana. Sí, de la mayoría de gente, sí. En muchos casos ya la ha superado, Salvador, o sea, y lo superó hace tiempo. Sí, que lo que estamos viendo es que no es que la haya superado y se haya parado, como comentaba Joaquín, es que lo va a seguir superando y en próximas actualizaciones, esto como ahora sale el Windows 11, ¿no? No. Estamos hablando que de aquí a un lazo de tiempo muy corto vamos a tener una capacidad de
resolución, de propuestas, de nuevos retos, o sea, está claro que estamos viviendo un momento muy apasionante de lo que se está consiguiendo. Es verdad, ahora te continúo con la reflexión, pero que hay que reflexionar un poco las dos áreas, tanto en las capacidades que nos da esto, como las consecuencias que puede conllevar, porque en el libro este que te comentaba de la superpotencia habla de qué pasa con, ¿sabes? Porque las olas están y van a llegar. Y eso no depende ni de nosotros, ni de un gobierno, no, depende de los avances científicos que se quieran publicar. Y digo que se quieran publicar porque, como bien sabemos, las grandes proveedoras publican lo que quieren publicar. Que no sabemos lo que se guardan detrás, pero van publicando ahí cosas, lo que tú dices de producción, llevar toda esta producción pues tiene un coste y una historia. Pero sí que es verdad que te dejo ya con la reflexión esa de los dos extremos, porque me parece muy interesante. ¿Qué opinas tú al respecto en esas líneas? No, ahí antes también de entrar en esa reflexión, decía que estamos muy cerca y quizás faltan algunas cosas, pero también estamos muy cerca de que se consigan. Una es la multimodalidad y de hecho ya hay algunas IAs que tienen varias modalidades, no son todas, ¿no? Pero prácticamente. O sea, faltaría quizás el vídeo, que se pudiera pasar vídeo a una IA y después el tiempo real. Pero el tiempo real, en algunos casos, hace poco, no me acuerdo el nombre, había una IA conversacional que prácticamente respondía, o sea, procesaba y respondía a tiempo real, prácticamente. Wow. Pero es cuestión de tiempo. O sea, si no es en 1, 2 o 3 años, será en 4. O sea, es cuestión de tiempo que todo esto se refine y que se lleguen a modelos multimodales y en tiempo real. Y ahí ya prácticamente sí que será indistinguible de tratar con otra persona. Pero claro, es otra persona que conoce todo, que tiene todo el conocimiento de todas las materias y que tiene unas capacidades, pues eso, sobrehumanas, ¿no? Artificiales. ¿No? Y ahí también, para hacer un símil, que antes de que se me olvide, a lo del Go, en España solo nos vamos a dar cuenta cuando, juntándose con el tema de la robótica, junten a un equipo de 11 robots y le ganan España a fútbol. Ahí sí que se dará cuenta España de, oye, algo está pasando. Pero el Go ni el ajedrez aquí en España no tienen tanta tirada. Pero eso también llegará con otro día. Eso sería para otro podcast, no es mi tema, pero el tema de robótica también, lo que ha avanzado. Es una pasada cómo se están avanzando en diferentes líneas de la tecnología. Nosotros estamos un poco más enfocados en la parte de la IA porque lo que nos ha unido un poco. Pero sí que es verdad que estamos sensibles a valorar otra, o sea, y lo que comentabas del fútbol pasaba igual que ha pasado con las bicis, de no tener datos a tener una cantidad masiva ingente de datos. Ojo que esto no lo llevamos a cualquier negocio, Joaquín, por lo tanto, es core de lo vuestro, a tener carreras de ingenieros. O sea, cuáles son los mejores ingenieros en Telefónica, o cuáles son los mejores ingenieros de Honda, cuáles son los mejores ingenieros. Igual que teníamos en la ingeniería en las motos o en los coches, pues la tenemos ya en las bicis. O sea, en las bicis ya está súper implementado. Pero está súper implementada también en el deporte, aunque no salga tanto a la luz. Aunque sean 3 frikis que están por detrás contabilizando las estadísticas. Pero es que esa estadística aplicada a un pinganillo, al entrenador, le está dando una información crítica para que saque a esa persona antes de que se rompa. Sí, sí, totalmente. O cambiar la táctica por otra que es más adecuada como juega el rival. Y levantar en fútbol todo el tema de ciencia de datos ya hace unos años que sí, que están realmente aprovechándolo bien. Y además esos datos, ahora con IA, o sea, realmente tenemos, el otro día estaba hablando con un familiar explicando un poco la película, digo, mira, la IA es el motor y los datos la gasolina. Sí. Dependiendo de la gasolina que le metas, el motor funcionará mejor o peor, pero el motor está diseñado y preparado para tragarse cualquier gasolina. Evidentemente, el rendimiento que te va a dar, la calidad que tú vas a tener como experiencia de usuario va a ser una u otra. Entonces, en ese aspecto, además creo que es importante para tus startups, es esa capacidad de hacer el proceso del ciclismo, de estar simplemente contando las calorías y las pulsaciones, a estar contando la resistencia, la velocidad, el nivel de rondamiento,
sea, esa cantidad ingente de datos que le hace además trabajando en equipo, o sea, esto ya la leña, no lo tengo con uno, no, lo tengo con 16. Y esos 16 ahora me suman y ahora, entonces al final pasamos lo que tú dices, a un mister que tiene que tomar una decisión. O sea, Sí, creo sí. que esa figura tiene que seguir siendo humana. O sea, siempre tiene que haber, porque hay una capa humana, creo, me estoy metiendo en la reflexión un poquito más profunda, pero creo que No, 100%. hay una capa humana que no debe de quitarse del proceso, porque si lo quitas, el proceso pierde calidad. Y eso es lo que yo quiero un poco hacer llegar, Sí, sí. que lo que podemos es potenciar las capacidades. Lo que tú dices, si yo ahora con una persona con acceso a 4 IAs me puede generar toda esta cantidad de documentación, no necesito a 6 personas. Esa persona que sabe hacerlo bien, lo va a hacer, pero necesita a esa persona. ¿Sabes? 100%, sí, sí, necesitas una persona, o sea, es lo que decíamos, el segundo punto, ¿no? Que comenta Ethan, el que tiene que haber una persona en el bucle, ¿no? O sea, una persona que esté, primero que tome la decisión de usar la IA, ¿no? Claro. Después que sepa hacer el prompt adecuado. Y que IA, lo que tú dices, uso ¿Y qué la IA? IA Porque hay barata muchas. exacto, uso la IA barata para ir rodando mi prompt y Eso. cuando lo tengo depuradito y perfecto, me lo llevo a la IA cara que sé que en 2 o 3 tiradas los 3 tokens lo voy a tener. Sí, 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 así mismo. Y después también que tenga la capacidad de analizar, ¿no? Críticamente si lo que la IA dice es bueno o no para el propósito que tenga esa actividad. Entonces, la persona es más importante que nunca en este sentido. O sea, la IA multiplica y al multiplicar, pues si multiplicamos por 0 o por negativo, ¿no? Como nos enseñaban en matemáticas, la cagamos, o sea, vamos a peor, vamos a tener un mal resultado. Entonces, yo creo que aquí, sobre todo, más que en algunas cosas puede automatizar, pero para automatizar ya había 1000 cosas antes que funcionan probablemente mejor, ¿no? Técnicas de codificación tradicionales, pero para aumentar funciona muy bien la IA generativa. O sea, yo veo en la típica conversación de aumentación versus automatización que la IA generativa es para aumentar. Porque es como otra persona que también comete errores y que se inventa cosas a veces ¿no? Para dar una buena imagen, para contentar al usuario, se inventa cosas. Te dice lo que quieres oír, ¿no? Entonces le tienes que enfocar bien para que te diga lo que quieres oír, que sea correcto. O te da un resultado que no es el esperado. Sí, sí, adelanta, Salva, por favor. Centrándonos un poco en tus startups, en Kutsu y Eureka Simulations, quería preguntarte, Joaquín, ¿qué desafío estás pudiendo encontrar al integrar la IA generativa? Inicialmente, que creo que esto lo han resuelto, tenía bastantes problemas en la orquestación, ¿no? Lo que era generar, por ejemplo, formatos que un código tradicional pudiera entender. Pero esto lo han resuelto. Ahora le pides que de una respuesta que te ha dado te genere un JSON en XY formato y te lo hace bien. También eso, o sea que a veces te añadía cosas extra que no eran necesarias y tenías que como depurarlo, pero todo eso en estas IAs fundacionales, ¿no? Que provee GPT o Claude lo tienen resuelto muy bien. Otros retos, yo creo que el reto más importante, más que el técnico, es el del paradigma, ¿no? De pensamiento clásico. O sea que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma y se pueden hacer de otra. Entonces, a todos nos cuesta. Yo, por ejemplo, estoy aún viendo cómo, pero creo que se puede hacer una simulación que solo se use GPT. ¿Qué pasa? Que no es tan sencillo, ¿no? De darle como la estructura para simular solo con una capa de GPT. Pero lo clásico, hasta ahora pues estamos más acostumbrados y es más fácil como de gestionar la incertidumbre que te genera los resultados que te da un GPT. En el sentido de que pues lo usamos para cositas muy específicas. Pero se puede llegar a reemplazar procesos enteros. Yo lo comentaba también
con profesores, ¿no? ¿Se podría reemplazar la experiencia de clase por entero? Pues probablemente. Y esa sería una clase totalmente personalizada, porque tienes como un tutor virtual que está solo para ti. Pero claro, plantea eso, digamos, en lo que sería el esquema tradicional. ¿Cómo funcionará la escuela? ¿Dónde estarán los alumnos? Ahí estamos ¿El haciendo el profesor modelo. será un facilitador? ¿Será un mentor? ¿Qué se estudiará? ¿Se debería estudiar lo mismo que se estudia ahora? Yo pienso, yo soy muy crítico con la educación tradicional y reglada, en el sentido de que para mí hay muchas cosas que se estudian y que te examinas de esas cosas que quizás pues con una serie de vídeos y sin necesidad de examinarte sería suficiente, ¿no? Pues para que tengas un poco de conocimiento y quizás centrarse más en pensamiento crítico, habilidades blandas, bueno, toda una serie de cosas que son más necesarias, ¿no? En el mundo real. Pero, claro, ¿quién se anima? ¿Cómo empezamos a cambiar esto? Porque, no sé, yo no tengo mucha confianza en que esto se cambie desde las instituciones públicas. Ahí, mira, ahora ha sido tú el que ha abierto el melón, Sí, sí. Sí, ahí estábamos abriendo otro Nos melón. encanta. Claro. Es que esto es lo que, por eso tenemos estos podcasts, porque si algún compañero o alguna compañera está oyendo esto en algún momento y se le enciende una bombillita y adapta un poquito su proceso, solamente con eso ya hemos ganado. Sí, sí, Todos. ya vale la pena y tanto. O sea, ya mereció la pena y me consta porque estamos recibiendo tanto todos los compañeros de educativa, Salva, yo, estamos recibiendo mucho feedback de compañeros que nos están dando la enhorabuena, nos están agradeciendo porque esto es lo que nos gusta, tío. Esto, ahora mismo yo creo que esto es lo que hace falta, que gracias a la IA, gracias a que se ha abierto este portal de la tecnología, nos estamos replanteando cosas que se tenían que haber replanteado hace muchos años, pero como todo ha ido funcionando, pues bien. ¿Qué pasa? Vuelvo, y ahora te vas a entender el discurso, vuelvo a la imagen de esa persona en el centro orquestando la película. ¿Qué perfil tiene que tener esa persona? O sea, es una pregunta, ¿eh? ¿Qué perfil consideráis que tiene que tener esa persona capaz de orquestar, o sea, esa capa humana potenciada con IA? ¿Estamos hablando de altos directivos, Joaquín? ¿En qué contexto? Dame un poco de contexto, que quizás me Me perdí. digo genérico. O sea, puede ser una persona de un director gerente de una cadena de supermercado, que puede ser un director gerente de una academia, o puede ser un director gerente de una institución académica. Ya te entiendo. No, la verdad es una tecnología que es de uso general, ¿no? Como comentábamos antes. Y yo creo que simplemente cualquier persona, obviamente, pues cada persona tendrá sus fortalezas y debilidades, ¿no? Pero cualquier persona con un mínimo de formación, ¿no? Que obviamente, pues tienen que entender un poco cómo funcionan estas IAs por detrás, qué tipo de sesgos tienen, limitaciones, que alucinan, cómo un poco orientarlas en estos procesos, qué posibilidades existen, ¿no? Para también que piensen qué cosas se pueden hacer, pero realmente es una tecnología para que la usemos todos, tanto en el aula como en las empresas, como en la vida personal. Y esto es lo que eventualmente va a acabar sucediendo. O sea, no tengo ninguna duda. Tardará más o menos, pero es un poco como la electricidad en su momento, como el Internet, ¿no? Y ahora, pues, la penetración de esta tecnología cada vez será mayor, hasta que habrá un punto que será raro que alguien no use GPT, ¿no? Comentaba con otro profesor que se graba él mismo tomando notas, bueno, en vez de tomar notas, perdón, se graba a sí mismo y después esas grabaciones las pasa a una IA para que genere resúmenes o le genere los puntos clave. Pues se ahorra un montón de tiempo. Y como esto, hay muchísimos otros casos que pueden ser de educación o pueden ser de la vida personal de uno mismo. Totalmente. No sé, Salva, ¿tienes por ahí una preguntita señalada? Pues estamos ya terminando, ¿eh? O sea, estamos llegando ya a la parte más dura de final, ¿sabes? Por eso estaba subiendo la intensidad conforme vamos. Exacto, yo creo que podríamos plantear ahora un poco pues, el futuro de la inteligencia artificial, cómo ves tu futuro de la inteligencia artificial, qué estrategias, cómo piensas posicionar tus startups
en los 5 próximos años con ayuda de la inteligencia artificial? Vale. El futuro de la inteligencia artificial, bueno, un poco hemos hablado, ¿no? de ello. Creo que será a tiempo real, será, digamos, estará en todos los sitios, será más fácil aún de acceder, probablemente por audio y vídeo, o sea, te podrás grabar y quizás inventarán algún avatar o algo que podrás ver mientras hablas con él, porque tampoco lo veo tanta dificultad y al final es un poco humanizar, ¿no? A la IA, ya que un poco lo que comentábamos, ¿no? Tratarla como una persona, pues es el siguiente paso. Entonces, en ese sentido, pues será una IA que será más lista que uno mismo, con una altísima facilidad, ¿no? Y es muy probable que el nivel de expertez, ¿no? De conocimiento del área que uno tenga, siendo experto de un área, no llegue ahí, pero será casi experto en todo. Estará al día de casi todo y tendrá ese nivel de conocimiento y de argumentación tan elevado que si de alguna área no lo sabes, pues podrás preguntar y resolver dudas o resolver retos o plantear cualquier tipo de cuestión. Entonces, en ese sentido, pues será un multiplicador brutal. Hay una frase que la dijo, creo, el presidente de NVIDIA, ¿no? De que no te reemplazará una IA, sino alguien que sabe usar la IA. Pero porque precisamente es eso, es un multiplicador brutal. Si, yo qué sé, si me invento, pues si como persona soy un 7, lo invento, en una escala imaginaria que no sé de dónde va a dónde va, y la IA hasta hace poco era un 1.2, pues mañana será un 2 y de aquí 2 años será un 10, ¿no? Y entonces te convierte en una persona como con superpoderes, que en parte ya teníamos, ¿no? Porque algunas cosas ya venimos usando. Google Maps es IA también, ¿no? Y nos permite llegar de punto A a B con una facilidad que antes no teníamos. O muchas otras IAs que ni nos damos cuenta. El Google Search mismo, el buscador, también, de cierta manera, es una IA. Y entonces, pues eso, nos va a multiplicar. Por no hablar de las redes sociales. Que digo que por no hablar de las redes sociales, ¿no? Bueno, esa es otra también, y ya maléfica casi, ¿no? Es que se crean como una caja, ¿no? Una caja de resonancia, creo que lo llaman, en la cual te empiezan a mostrar lo que has estado viendo, porque tampoco saben si te gusta, ¿no? Si te quedas mirando un vídeo entero, ya está, ya te empiezan a mostrar más de lo mismo. Pero bueno, esto sería otro tema. Y en el caso de mis startups, pues obviamente double down, que diría yo, ¿no? En uso interno. Si ya les hice una formación a mis colaboradores para que lo usaran, pues les insistiré a que lo usen más. Porque tiene que ser obvio para cualquier persona que debe usarlo. Debe usarlo porque hace más fácil su trabajo, menos tedioso y le permite hacer más. Entonces, para el trabajador es crítico de tener claridad de cómo usarlo y cómo conseguir resultados. Y después, para la empresa, pues seguro que encontraré más usos. Yo estoy aún en ese proceso, que yo creo que están muchas personas y empresas, de llegar a entender lo que nos permite hacer si empezáramos desde cero. O sea, un simulador desde cero o una evaluación de personas desde cero, con otro tipo de estructura, una estructura más fluida, guiándonos, dejándonos guiar por lo que nos permite hacer la IA generativa. ¿Hasta qué punto tiene sentido? ¿Hasta qué punto no? Siempre yo creo que será un híbrido, pero dejarse ir más y dejarse llevar más por las sillas generativas. Bueno. He tenido apuntado que qué consejo daría a emprendedores que están empezando, está claro, ¿no? O sea, esa la acabo de... Bueno, también doble, porque otra cosa es, yo en mi caso, en mi empresa hemos hecho bootstrapping, ¿no? O sea, financiación con recursos propios, que al final quiere decir lo que nos paguen los clientes es lo que nos podemos gastar. Entonces, si hay alguien que por su tipo de idea o por el go-to-market sea más largo aún, o porque nosotros al final empezamos con ese apoyo de IES. Si necesitan financiación, ya no solo usarla, que también, pero ponerla en el business plan, ¿no?
Ahora mismo casi todas las startups que están levantando rondas es que están haciendo algo con IA. Y después usarla en todos los sentidos. No solo externamente y de cara a inversores y clientes, sino internamente como multiplicador. Ahora dicen, pues eso, que habrá startups de una sola persona, ¿no? Yo creo que es un error pensar así, pero sí que puede ser que haya startups de 3 o 4 personas, ¿no? Que sean complementarias, cada una se ocupe de una de las áreas críticas, ¿no? Ventas o desarrollo de cliente, producto, operaciones, pues poca cosa más, marketing, ¿no? Pero cada una de ellas multiplicada por ella. Yo te quería preguntar, desde tu propia experiencia como emprendedor, hemos podido ver en LinkedIn, porque nos estamos siguiendo ya un tiempo, que diriges 3 startups, o 4 por lo menos, empezando por profe.com hasta Food Superness. ¿Cuál sería entiendo que como emprendedor pues, has podido tener éxitos, has podido tener errores que luego nos ayudan siempre a mejorar en lo presente. ¿Nos podrías compartir algún error que te haya servido luego para mejorar con respecto a tus startups? Sí, claro. Diría que se cometen más errores que éxitos cuando haces cualquier cosa, pero más cuando emprendes. Entonces, de hecho, hay una startup que no tengo en LinkedIn, lo he dicho en en alguna otra charla, que fue Canvaps, y ahí cometimos el error gravísimo, por eso digo que era mi primera, que fue básicamente hacer un producto sin saber si el mercado querría eso. Entonces, hicimos todo el proceso de creación del producto previo a hablar con clientes. Error de manual, ¿eh? Pero bueno, yo en ese momento era muy joven, no sé, tenía 22 años o algo así, y un poco naif, y entonces me salté lo más importante. Ahora cualquier persona con la que hablo le digo, hazlo al revés. Aparte te cuesta mucho menos. Antes de emprender, habla, si puedes, con 100, si no, con 50 o con 25, los que puedas, personas de tu target, y hasta que encuentres que realmente es un problema, lo que tú crees que es un problema, y que como lo vas a resolver es una forma en la que utilizarían y comprarían. Hay como distintas fases, ¿no? Una que sea un problema, la otra que la forma de resolvernos sea la buena, que no siempre lo es, y después que estén dispuestos a pagar. Porque si alguna de estas no pasa, pues olvídate, siguiente idea. Y eso también, lo típico, que hay mucha gente, y yo mismo en ese momento, que te enamoras con tu idea. Y a veces las ideas son malas o no es el momento, que también es un tema bastante crítico en startups, el tema del timing. Si no es el momento, puede ser que haya pasado, ahí ya poco hacer, o haces una reinvención, algo muy diferencial, o estás fuera, o si no ha llegado, pues tendrás que poder aguantar. O tienes músculo financiero o también olvídate. Entonces sería como las cosas básicas. Pero bueno, el típico tópico, el cliente en el centro es crucial, es cierto. O sea, si por ejemplo el profesor lo ve algo difícil de usar, fuera. Está muerto. Estás muerto. Sí. Está fuera. En cambio, por ejemplo, y por eso, por ejemplo, la parte de Pro Evaluation Systems está creciendo mucho más rápido, porque es una parte donde ahorramos tiempo y donde no hay realmente un sustituto bueno. En cambio, en simulaciones, la verdad es que es más un nice to have que un must have, en el sentido de que siempre puedes hacer la típica clase, o una clase con un caso de estudio y método del caso. Entonces, ahí es más difícil, pues eso, de poder convencer al profesor de que tiene más, o sea, que se aprende mejor, que se lo pasan mejor, pero claro, si al profesor le es más fácil hacer una clase normal, pues a la mayoría no le interesa. Es así. Qué buena.
Pues si os parece, para ir ya terminando un poquito, que si no, de verdad, yo estaría 2 horas, o 3, o las que Sí, sean. Javi y yo estaríamos 4 y 5 horas porque Nos encanta, tío. nos encanta hablar de IA educativa, compartir Sí. conocimientos contigo. Creo que un aprendizaje muy, muy bueno que estamos sacando de toda la experiencia de Joaquín es que precisamente es para lo que estamos formando a nuestros chavales. O sea, nuestros chavales, un porcentaje de ellos tienden al emprendimiento y tienden a querer montar sus ideas o poner sus ideas en marcha. Entonces, creo que todas las palabras que está compartiendo aquí nuestro compañero les va a venir como agüita de mayo. También nos escuchan alumnos, o sea, que no solamente Fantástico. nos llegan también feedback de alumnos. Y por mi parte, por cerrar con una pregunta así un poco comprometida, chunga, complicada, si tuviéramos que invitar a alguien más al podcast, Joaquín, algún referente tuyo que tú digas, ostras, pues este se lo puede pasar bien o este puede aportar aquí también su visión y puede estar chulo, que incluso podrías venir tú también, o sea, que en plan, te dejo esto abierto a posibles participaciones, ¿vale? Pero si tuvieras que pensar algún referente así chulo, ¿a quién invitarías al podcast? Ostras, no, como referente... Esa traición, te lo dije al principio. Te dije Sí, que sí, sí. una traición. ¿O quién Claro, a ver, si pudierais invitarlo, yo os diría, claro, el tema es, si me das libertad de respuesta a cualquiera del mundo, os diría si podéis, y se deja a Ethan Mollick. Pero lo que pasa, claro, no sé si le haríais el podcast en inglés o con un traductor. Ahí lo tenemos en inglés perfectamente, sin problema. Vale. Pues entonces yo os diría, si se deja, con él, porque es de las personas que conoce más también la práctica del uso en clase. Entonces... La cuestión es que esté más o menos disponible en redes y nos pueda responder. Claro. Y si no, la versión española, entre comillas, que es un profesor con el que hemos colaborado en IS, es Javier Zamora. Él también conoce muy bien el tema de la IA, lo da en clases y con él hemos hecho 2 de las simulaciones. Entonces él también lo considera un referente. Pues ya mismo lo estamos buscando. Sí, tío. Pues nada, de verdad, agradecerte. Sé que ha sido un esfuerzo por tu parte. Te lo agradecemos muchísimo. Esta es tu casa. Claro, tiene, como bien sabes, y educativa. Somos un medio, aquí estamos para difundir y para divulgar y creo que lo que estáis haciendo desde las 2, las 3, no, las 4 hectáreas que llevas, lo que necesites, aquí estamos. No, muchas gracias. Solo para aclarar, es una, lo que pasa es que tenemos 2 marcas debajo de la una. Pero es Kudzu Partners, que debajo tenemos Eureka Simulations y Provaluation Systems. Pero entiendo que pueda inducir... No, es un paraguas, ¿no? Un paraguas, sí. Porque he tenido oportunidad de navegar en la web y me he dado cuenta que dentro de la misma web de Kudzu Partners tenéis Provaluation Systems y Eureka. Eso mismo, sí. No, muchas gracias de nuevo y yo para mí, si puedo aportar algo y lo que decías tú, ¿no? Solo que ayude a una persona que le dé una idea o le evite un emprendimiento fallido o le ayude a mejorar el suyo, cualquier cosa, pues es un placer. Pues nada, familia. Nos vemos en un siguiente episodio. Joaquín, muchísimas gracias, de verdad. Salva. Simplemente me queda también por reiterar mi agradecimiento a Joaquín por tu tiempo. Y a Sebastián, Sebastián también era el que estaba ayudándonos a montar esto, ¿no? Sí, gracias Sebastián también por montarlo. No lo hemos mencionado. Y por supuesto también pues quiero agradecer a mi compañero Javi Prada por su magnífico tiempo y su infinita paciencia para este proyecto. Javi Prada es el alma mater de la IA educativa.org. Que va. Tenemos buenos equipos, Joaquín. Tenemos buenos equipos. Sí, lo veo. No, muy chulo. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias a los dos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.